Bueno, les doy la bienvenida a esta clase número 3 de Creciendo con Creacendo, clases matutinas para potenciar tu autoconocimiento. Cada una de estas clases, recuerden que son temitas que hemos sacado, ya sea por su recomendación o porque decimos, esto puede fortalecer lo que es su autoconocimiento. Y pues el día de hoy es Descubre el gran poder de un pequeño pensamiento, y pues vamos a hablar de cosas muy chéveres, y les solicito desde ahora, si tienen alguna duda durante el tema, por favor vayan pues la van escribiendo ahí, yo la leo, porque siento que es la fuerza y la intención con la que se hace el pensamiento. Vamos a ver. Entonces, para poder empezar, vamos a hablar de qué es un pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es un pensamiento? Si ustedes lo googlean, Google siempre nos ayuda. Entonces, si ustedes lo googlean, les va a aparecer lo que está de primero: la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad. Y ya, solo esto que nos dice Google nos está diciendo una cosa súper poderosa: que nosotros no estamos percibiendo la realidad como es, ¿sí? Nosotros no tenemos acceso a la realidad objetiva, o la realidad pura le podríamos llamar, sino que la estamos percibiendo a través de nuestros pensamientos. ¿Y qué influye en nuestros pensamientos para crear esta representación de la realidad? Bueno, pues lo que lo va a influir es nuestra historia, todo lo que hemos pasado en nuestra vida, son las experiencias previas, cada experiencia que hemos vivido, cómo la hemos vivido, qué ha pasado, qué nos han dicho, qué hemos sentido en ese momento, la opinión externa, que nos han dicho que puede ser verdad, cómo es el mundo, qué está pasando. Me confirman si me escuchan, yo empecé a hablar y no dije nada. Bueno, ¿no se ha escuchado, Lenny, nada? ¿Está bien? Bueno. Y la opinión externa, que es lo que nos dice la gente a nuestro alrededor, las personas importantes para nosotros, o que simplemente vamos pasando por la calle, a veces que uno va como en el transporte público y escucha conversaciones, y entonces o pensamos como realidad. Eso también nos influye mucho en nuestros pensamientos. Y las expectativas que tenemos nosotros del mundo. Si yo espero, por eso es que siempre dicen que si uno tiene expectativas, que es mejor tener expectativas bajas que altas, porque las expectativas altas, y la realidad no se asemeja a esta expectativa, como lo estamos mirando desde la expectativa, vamos a decir que la realidad no fue suficiente para nosotros. Gracias por la respuesta, tía. Perfecto, dice que se escucha. Entonces, para generar los pensamientos vamos a tener en cuenta estas cosas, porque se van a ver bañados de todo lo que hemos hecho, vivido, y todo lo que hemos sido. Y justamente ayer estaba viendo un video, a mí me encanta ver videos en YouTube, y ayer estaba viendo un video que hablaba como de la conciencia, y que existe la dimensión. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando? Bueno, cuando nosotros vemos los impulsos nerviosos, si nosotros vemos un cerebro, bueno, se van a ver que tienen como rayitas y esto, y si lo empieza a ver un físico o algo así, lo va a empezar lo puede empezar a mostrar como en fórmulas matemáticas, y va a hablar sobre esto, sobre la energía que vamos moviendo. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, y esa sería la dimensión objetiva del pensamiento, como lo que está pasando, pero eso no nos dice nada. O sea, eso solo nos dice que nosotros estamos pensando. Cuando alguien está, como que cuando le hacen un examen en un tag en la cabeza, lo que se muestra es esa velocidad en la que van pasando esos pensamientos, ¿sí? Y eso nos dice, usted está pensando. ¿Qué estamos pensando? Eso no nos dice. Cuando vamos a responder la pregunta ¿qué estamos pensando?, nos lo responde la dimensión subjetiva. Es decir, yo no puedo decir qué está pensando otra persona, o al menos no lo puedo decir desde mi marco de referencia. Ahorita vamos a hablar un poco más del marco de referencia. No lo puedo decir desde mi propia perspectiva. Puedo suponer, pero no lo puedo decir. O sea, no puedo asegurar es que esa persona está pensando esto. ¿Por qué? Porque no conocemos todo lo que es su marco de referencia, todas estas experiencias previas que ha tenido, para que en este momento él perciba la forma de esta forma.
Y me causaba mucha el mundo de esta forma. Y me causaba mucha curiosidad en ese video que decían como, es que los colores no existen, los colores, o sea, en este momento es que la luz está, por ejemplo, mi computador es azul, y la luz está reflejando en él de una forma diferente, ¿sí? Y entonces para que mi cerebro diga, tu computador es azul, eso tuvo que él haber buscado en mis experiencias previas cómo fue que me dijeron que se llamaba esta forma en la que se está reflejando la luz, y como dice que es azul, entonces a mí me dice que el computador es azul, ¿sí? Entonces hay súper importante que existen los pensamientos, los sentimientos y las emociones, que son diferentes cada uno, ¿sí? Entonces, pues de hecho, si ustedes buscan, como desde la psicología normalmente hablamos de que un pensamiento es diferente al sentimiento y es diferente a la emoción, ¿cierto? Entonces aquí entra, entonces los pensamientos llevan a los sentimientos. Si yo puedo cambiar, entonces esto nos dice dos cosas. Si yo quiero empezar a cambiar algo, tengo dos opciones: o cambio el sentimiento que está ligado al pensamiento, o cambio el pensamiento que tengo para generar otro sentimiento. Entonces, hagamos un ejemplo. Es el sentimiento que voy a ligar. Para cambiar este sentimiento, tengo que cambiar la percepción de ese hecho que hubo. Entonces, ese recuerdo me muestra que es que a mí no me tenían en cuenta para nada. Entonces, ¿y eso qué me permitió? Puedo empezar a ver qué me permitía que pasara eso, cómo me ha influido eso ahora, para poder empezar a cambiar ese sentimiento, para que ese sentimiento, en vez de ser un sentimiento de tristeza, pueda pasar a ser un sentimiento de paz, o al menos de satisfacción, de decir, bueno, fue suficiente lo que pasó. O cambiar los pensamientos. Entonces, sencillamente quitarle esto de, es que no me tenían en cuenta, ya cuando yo era niña jugaba, y ya, no tiene nada más que ver ahí. Por favor, si van teniendo preguntas, váyanme escribiendo, por lo que estamos teniendo problemas de conexión y no me han escuchado algo, pues ahí me lo pueden ir escribiendo. Bueno, y entonces, súper importante, los sentimientos nos generan los estados emocionales, ¿sí? Porque si yo tengo un pensamiento constante que me genera una tristeza y todo el tiempo estoy triste, ya mi estado va a ser de tristeza, ¿sí? Entonces, si yo puedo influir en el pensamiento o en el sentimiento, y así voy a influir en mi estado emocional, eso va a cambiar muchísimo, porque a partir de nuestro estado emocional también es la forma en la que nosotros vamos a actuar en el mundo. Entonces, si yo influyo en el pensamiento, que eso influye en el sentimiento, y el sentimiento influye en mi estado emocional, y el estado emocional influye en el comportamiento, si cambiamos una de estas variables, estamos influyendo en nuestro comportamiento, y estamos influyendo también en cómo el mundo nos va a actuar hacia nosotros. Y aquí les voy a regalar una pregunta muy buena, que me parece a mí muy buena, que es, ¿qué estado emocional reconoces frecuentemente en ti? ¿Sí? A veces estamos como por la vida y ni siquiera nos preguntamos estas cosas, como qué estoy sintiendo o qué está pasando conmigo, y este contenido emocional nos está mostrando muchísimo cómo estamos nosotros por dentro y cómo nosotros estamos viviendo esta parte de la vida. Entonces pregúntense, ¿qué estado emocional reconozco frecuentemente en mí? Y escriban, y ya vamos a ir ligándolo con otra pregunta que está más abajito. Porfa, ahí díganme si tienen alguna duda, ya que voy a pasar al marco referencial. Entonces, así como les dije, es súper importante en el pensamiento qué marco de referencia tengo yo, y que desde mi marco de referencia no puedo suponer, bueno, puedo suponer, pero no puedo saber exactamente qué puede pensar otra persona, ¿cierto? Entonces, se hace súper importante hablar del marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? El marco de referencia es esa realidad subjetiva que hemos creado todos, ¿sí? Como les dije, se nos dificulta un montón poder ver la realidad objetiva, o la realidad pura, o la realidad tal como es, ¿sí? Entonces, y pues también lo vimos que no solamente porque
no porque esté involucrado el marco de referencia, sino que también por nuestra capacidad, nuestras capacidades físicas. Entonces, porque igual todo lo estamos percibiendo desde nuestros sentidos. Entonces, pues tenemos que partir de la base de que cada quien tiene una realidad, digamos, una realidad subjetiva, una realidad que es como su realidad, pero la cosa es que las realidades se juntan, ¿no? Y así podemos empezar a ver una realidad pura, pero bueno, un poquito lo podemos empezar a fortalecer un poco después. Entonces, la realidad subjetiva de cada uno se va a ver influenciada por diferentes cosas. Y aquí entra el concepto de sí mismo. Y ustedes dirán, si estamos hablando de la realidad, ¿qué tiene que ver qué piense yo de mí mismo? ¿Cierto? Bueno, pues desde hace mucho tiempo que la filosofía, digamos, era cuando la filosofía tenía todo este apogeo y era la base de todas estas ciencias, y que no existía la filosofía en sí, sino que la filosofía, que no existía la psicología en sí, pero sino que la filosofía era la que llevaba a la trascendencia y al bienestar psicológico, por así decirlo, en el tiempo que la filosofía era llamada sabiduría. Desde ese momento se habla de que nosotros creamos la realidad a partir de del concepto que tenemos de nosotros mismos. Es decir, si yo pienso, bueno, aquí hay una película que les quiero referenciar para comprenderlo mejor. Entonces hay una película que salió el año pasado, que es de comedia, y se llama No es romántico, así como en pregunta. Y es de una chica que ella es gordita, y entonces ella, a partir de ese pensamiento de que ella tiene, es que yo soy gorda, ella empezó a crear toda una realidad diferente. Entonces para ella la realidad de que ella sea gorda es que nadie le hace caso, nadie se interesa en ella, en el trabajo la ignoran, todo le sale mal, además porque desde la antigüedad, o sea, pues también tiene que, como es gordita es fea, entonces desde la antigüedad se ha ligado mucho la fealdad hacia la maldad y hacia la mala suerte, ¿no? Entonces como que creó todo este sistema de pensamientos, y a partir de esos sistemas de pensamientos ella empezó a crear su propia realidad, y a partir de esa creación de la realidad ella empezó a actuar de esa misma forma. Entonces, ven cómo nuestro concepto de nosotros mismos puede influir dentro de la realidad. Ella, como era gordita, entonces justo todo se le caía, bueno, y como tenía todos estos pensamientos, todo se le caía, nadie le ponía atención, ella misma se despreciaba, o sea, como que se ponía a un lado para que nadie le pusiera atención. Entonces iba a hablar, hablaba pasito, ella no confiaba en sus ideas o a veces no las decía. Y pues en el momento que ella, bueno, le pasa algo y ella empieza a pensar que es delgada, y ella cambia totalmente su actuación, y asimismo, bueno, cambia totalmente su realidad y su actuación frente a la realidad, y la realidad empieza a cambiar para ella. Entonces, pues ahí es súper interesante verlo si lo miran desde este lado, como esa película, para que lo puedan ejemplificar mucho mejor. Entonces, ¿qué entra en el concepto de nosotros mismos? Tenemos en cuenta ahí en los pensamientos externos, es decir, esos pensamientos que normalmente nos dicen personas que para nosotros tienen autoridad, y nosotros las decimos, sí, eso es verdad, y ya, no investigamos, no pensamos, ¿será que sí es así? ¿Será que no es así? Sencillamente nos tragamos entero lo que nos dijeron, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si alguien viene, o sea, un biólogo puede decir, un biólogo viene y me dice, vea, es que usted tiene que hacer tal cosa para que no le dé COVID, y luego viene un profesor o un psicólogo a decirme lo mismo, pues le voy a creer más al biólogo, porque el biólogo o al infectólogo, porque él conoce más de este tema, y en nuestra cabeza está, él debe conocer más del tema, ni siquiera sabemos si en realidad lo conoce. Y lo que me dijo el otro profesional lo voy a empezar a investigar, porque no voy a creer tanto en eso. Entonces, eso que me dijo el profesional que yo le doy el peso y ni lo investigo, es eso, es el pensamiento externo que me estoy tragando entero, por así decirlo. Y eso influye mucho en el concepto de nosotros mismos. ¿Qué más influye? Las experiencias viscerales. Mi hermano siempre dice, uno puede aprender que el fuego quema, pues si a uno le dicen como, ten cuidado, eso te puede quemar, o si tú metes la mano y te quemas la mano.
Entonces esas experiencias viscerales es cuando tú vas y metes la mano y te la quemas. ¿Sí? Son todas experiencias en las que nos vemos inmersos y vamos generando aprendizajes. Y las experiencias negadas o rechazadas. Esto es súper importante porque esto pues lo podemos llamar inconsciente, ¿sí? Y el inconsciente va a verse reflejado en este concepto y en nuestra conducta, pero nosotros ni siquiera vamos a saber que él está en nuestra cabeza, por así decirlo, porque pasa súper rápido, como estos pensamientos pasan tan rápido, ni siquiera hay cosas que nosotros no las alcanzamos a coger, no las alcanzamos a ver. Entonces estas experiencias negadas o rechazadas es lo que trata nuestra mente de no mostrarnos, porque también pues la idea es que de nuestra mente es que podamos tener coherencia y un bienestar en general. Entonces, si una experiencia que no va con mi concepto de mí misma llega a mí, pues sencillamente o no la voy a ver, o la voy a olvidar, o la voy a rechazar, ¿sí? Y entonces eso entraría en una experiencia negada o rechazada. Ahí porfa, bueno, ahí van escribiendo algunas preguntas. Hay una que dice, o sea que si me valoro con lo que tengo y soy, me puedo mover con seguridad en el medio que me muevo. Si ese es el sistema de creencias que has creado, sí, puedes hacerlo. Y vas a ver que, pues si entras en una... Si ustedes han visto, siempre dicen como, no importa la belleza ni el poder, sino lo que importa es la actitud con la que te presentes. Entonces entraría eso, porque como ya entras tú con esa actitud, pues también el mundo va a empezar a mirarte de una forma diferente. Bueno, y volviendo a las experiencias negadas o rechazadas, también están ahí en como las cosas que no... si por cuestiones de la conexión se pierden algo de lo que dije y no entienden qué vamos diciendo, me escriben y me avisan porque ahí los estoy leyendo. Entonces, entraríamos a las creencias. A partir de todos estos pensamientos vamos a generar algo que se llama creencias, y estas creencias, ¿no será que pasó con el OBS? No, está bien. Y estas creencias son como nuestras verdades, y nuestras verdades van a empezar a generarnos todas estas cosas. Entonces, como decían por aquí, si yo me valoro con lo que tengo y lo que soy, entonces si yo creo que yo soy valioso, eso va a empezar a crearme una realidad diferente a que si yo creo que a mí me desestiman todo el tiempo, porque si me desestiman todo el tiempo, entonces voy a empezar a ver en mi realidad, bueno, voy a empezar a actuar como si yo estuviera desestimada todo el tiempo. Entonces me voy a empezar a apartar de las personas, no voy a tener valor hacia mis opiniones, voy a empezar a negarme a mí misma, a cancelarme a mí misma, ¿sí? Y este comportamiento de que yo me cancelo, eso también lo nota la realidad, las personas externas, y ellos van a empezar a actuar sobre esto. Entonces te van a empezar a decir, es que usted siempre se aleja, o sencillamente por no decirte nada, pues si tú misma te estás negando, pues tu opinión no es valedera. Entonces ya ellos mismos también te van a empezar a corroborar esa realidad que te estás creando y ese pensamiento. Entonces está pensamiento, sentimiento, y te vuelves, y como ese sentimiento crea una realidad, esa realidad confirma el pensamiento y vuelven ahí. ¿Sí? Entonces nos quedamos en un círculo vicioso. Entonces sí, podríamos decir que es importante la autoestima que tengamos para el proceso de esta creación y de todo lo que empezamos a ver. Entonces aquí les voy a dar una pregunta ligada con la otra que les di, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos cuál es nuestro estado emocional, pues ¿qué queda? Si sabemos que esto viene de las creencias, queda preguntarnos qué creencia repetitiva puedo identificar relacionada con mi estado emocional cotidiano. Si así sea un estado emocional que me gusta y en el que me siento cómoda, o es un estado emocional que no me gusta y no me siento cómoda, es importante identificar estas creencias. ¿Por qué? Porque es que nuestro estado no es constante, ¿sí? No es como siempre el mismo. Nosotros tenemos días que nos sentimos súper positivos, tenemos días en que sencillamente se nos hace más complicado ver esta magia, o ver las cosas valiosas o cosas así. Entonces, súper importante empezar a entender cómo
o qué creencias van ligadas en cada estado emocional. Así si yo me levanto, digamos, con un estado emocional un poco que no me gusta, como súper baja de energía y súper triste, ¿qué creencia me está corroborando este estado? ¿Y cómo puedo empezar yo a actuar a partir de esta para cambiar mi estado emocional el día de hoy o para disponerme de una forma diferente? Sí, ay, porfa, coméntenme ahí la creencia que ustedes identifiquen en su estado emocional. ¿Listo? Los quiero leer. Ahí yo los voy leyendo, sino que hay cosas que las leo y digo sí, y por eso no las leo en voz alta. Y entonces, como ya hemos dicho, el marco de referencia y las creencias nos van a permitir y nos van a llevar a actuar en la realidad, a reaccionar. Entonces está que actuemos conscientemente o que está sencillamente que reaccionemos. Es decir, si yo estoy enojada, normalmente, digamos, un estado emocional como enojado, enojado, entonces me van a decir algo y yo de una voy a responder a la defensiva. Y eso pues me va a cortar la comunicación. No es como que esto sea bueno o sea malo, sino que si estoy fuera de contexto o si no es el contexto en el que tengo que estar a la defensiva, no me va a permitir la comunicación con la otra persona, me va a cortar esa experiencia, esa forma de estar, y pues no me va y pues voy a empezar a crear una realidad diferente, y una realidad que de pronto no me va a empezar a gustar, porque si todo el tiempo estoy a la defensiva, imagínense. Entonces, si yo todo el tiempo estoy a la defensiva es porque todo el tiempo la realidad me está atacando, y pues eso cansa mucho. Entonces, importante empezar a ver cómo estamos actuando y cómo estamos reaccionando a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque esta actuación y esta reacción es la forma en la que influimos en el exterior, es la forma en la que vamos a empezar a influir en lo que estamos viendo afuera. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando queremos que algo cambie en nuestro exterior, somos como, pero es que esa persona debería ser de esta forma, pero es que nosotros no podemos influir en lo que esa persona debería ser, porque es ella, ¿sí? O no podemos influir en la forma en la que deberían ser las cosas, porque eso es externo a mí. ¿En qué sí puedo influir? En cómo estoy yo reaccionando, porque es como lo que me corresponde, y tal vez con esa misma actuación voy a empezar a ver un resultado diferente. No les voy a decir como, si se empiezan a cambiar sus creencias, van a ver todo lo que ustedes quieren. No, porque hay que tener mucha claridad en qué creencia debe ser y qué actuaciones tenemos que empezar a tomar. Pero sí vamos a empezar a ver un resultado diferente. Bueno, y pues en nuestro actuar también tiene mucho que ver el concepto de nosotros mismos. Vamos a actuar diferente dependiendo de si lo que está pasando y la forma en la que generamos esta acción tiene coherencia con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos o es incongruente con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Entonces, el ejemplo que traigo es como uno súper básico, que si yo estoy pensando todo el tiempo, no, a mí se me hace muy difícil conseguir dinero, y justo me llegó, hice dinero, o me fue muy bien en el trabajo, o me encontré hasta un billete, ¿sí? Justo me pasó eso. Pero es que si yo recibo dinero de esa forma, si yo estoy creando dinero, pero mi concepto es que no, a mí se me hace muy difícil, eso me genera incongruencia en mi concepto de mí misma. Entonces voy a empezar a generar acciones inconscientemente para poder reafirmar este concepto de mí misma. ¿Sí? Entonces puede que, ese dinero que me llegó extra, justo se me perdió la cantidad que me llegó, o se me perdió mucha cantidad, o me gasté la plata y ni me di cuenta, o esto se lo voy a regalar a otra persona. Eso también es parte de acciones inconscientes que realizamos para soportar ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Y pues bueno, con todo esto, váyanme escribiendo ahí si tienen preguntas. Con todo esto podemos resumir en que son 4 poderes los de un pensamiento, que es la creación de la realidad, ¿cierto? Los poderes nos crean, los pensamientos nos crean la realidad, como ya hemos dicho desde el inicio. A partir de lo que yo estoy pensando, estoy viendo eso. A partir de lo que yo estoy pensando,
estoy filtrando mi realidad con esos pensamientos, ¿sí? De hecho, espere que lo tengo lejos. De hecho, yo tengo acá como una parte del libro que les mostré la vez pasada, que todavía lo sigo leyendo. Y dicen como, cuando nosotros no somos conscientes de todo esto, no advertimos que nuestras creencias crean una realidad a nuestra medida, que solo vemos lo que queremos ver y lo que no contraría nuestras creencias, ¿sí? Nosotros, desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva física, desde la perspectiva psicológica, nosotros nunca percibimos totalmente lo que hay afuera, ¿sí? Nosotros tenemos atención enfocada porque no podemos procesar todas estas cosas, juntas, ¿sí? Nuestra capacidad física no está para que pongamos atención a dos cosas a la misma vez. Entonces, psicológicamente, pues ya se ha creado, de hecho eso se llama la teoría Gestalt, que muestran como diferentes formas de percepción de cómo nosotros como que focalizamos algunas cosas y otras las ponemos de fondo. Entonces existe una de las leyes, es figura-fondo, que nosotros hacemos figura, es decir, ponemos el foco de nuestra atención en esas cosas cuando van de acuerdo a nosotros o son súper importantes para nosotros o nos están corroborando las cosas, y ponemos en el fondo, detrás, no le ponemos atención a eso, a las cosas que no están siendo importantes para nosotros en ese momento y que no nos están corroborando lo que nosotros queremos ver. Por eso se habla de que nosotros solo vemos lo que queremos ver, y a partir de ese ver lo que queremos ver es que estamos creando nuestra realidad con nuestros pensamientos. Luego, también otro poder es la construcción de nuestro concepto de nosotros mismos. Como ya hemos visto que el concepto es súper importante porque es el que nos va a generar bienestar específicamente. Si yo tengo un pensamiento uno solo súper simple de no pertenezco aquí, o de no pertenezco aquí, eso me va a generar a mí el concepto también de mí misma, es que no encajo en ningún lado, y entonces ya me empieza a generar unos pensamientos diferentes que me van a reforzar ese pensamiento central, ese pensamiento raíz. Y está también otro poder, la forma, pues va a configurar nuestra forma de estar en el mundo. A partir de las creencias y de los pensamientos que hemos tenido y de cómo estemos observando la realidad, es que vamos a empezar a dirigir nuestras acciones conscientes e inconscientes, sobre todo, para que el mundo siga siendo así, ¿sí? Dicen, pues ya esto sí no es desde la psicología, pero las personas que han como estudiado mucho el pensamiento hablan de una ley que es que como que el pensamiento se corrobora a sí mismo, que nosotros vamos a encontrar en nuestra realidad siempre las cosas que nos van a corroborar. Entonces, y esto pues yo lo ligo mucho con el figura fondo. Si ustedes están pensando, no sé, por ejemplo, es que yo le gusto a todo el mundo, por así decirlo, todo el mundo se siente atraído por mí, para ponerlo en un lenguaje mucho más común. Entonces voy a empezar a ver que si las personas me miran o no me miran, le voy a empezar a prestar atención un poco más a eso, como si me miran, no me miran, me hablan, qué intenciones tienen, y hasta puedo empezar a percibir intenciones en donde no las hay, pero es que yo estoy viendo la realidad que estoy creando, ¿sí? Que yo quiero ver, y pues eso nos va a configurar. Entonces, por ejemplo, yo les tengo un ejemplo muy claro, que es como, normalmente, pues cuando salió todo esto del acoso callejero y se empezó a hablar mucho de esto a partir desde el feminismo, hablando con mi hermano, él me decía, pero es que también esto se fortalece con la percepción que tenemos, y yo me di cuenta de que a mí también me estaba pasando eso, como yo estaba mucho es que nos acosan en la calle y esto, claro, habían veces en que me cruzaba con personas y yo decía, por Dios, ¿por qué me mira así? Pero pues sinceramente no estaban haciendo nada raro. O sea, ya después de que yo hice conciencia, entonces yo empezaba a mirar qué está pasando, y pues en realidad no estaba pasando nada raro. Y yo lo estaba queriendo percibir como acoso para poder fortalecer
esa idea que tenía en mi cabeza. ¿Sí? Pues no estoy diciendo que no haya acoso ni nada de esto, pero a veces interpretamos cosas que no son y que no eran parte de eso. Obviamente sí también tuve experiencias de acoso, pero pues eso ya no importa. Era para que pudiéramos aclarar mucho este punto de la forma de estar en la realidad. Entonces yo siempre salía a la defensiva, entonces para mí era un tormento salir, porque siempre era, ay no, qué pereza, me van a acosar y eso. Y pues también en nuestra toma de decisiones. La forma en la que estamos pensando y la forma en la que estamos percibiendo el mundo nos va a influenciar muchísimo en la toma de decisiones. Si yo tengo claro qué creencias están influenciando mi percepción de la realidad, voy a poder empezar a actuar sobre la realidad y no sobre lo que creo. ¿Sí? Entonces, como yo ya me di cuenta, esta creencia está influenciando en cómo estoy percibiendo mi salida a la calle, entonces ya me estaba generando mucho miedo a salir, entonces tomaba decisiones como no voy a salir, o no voy a ir a tal cosa, ¿sí? Estaba cambiando las decisiones basadas en esto. Pero cuando me doy cuenta de, bueno, también esta creencia está influenciando mucho en cómo la estoy percibiendo la realidad, puedo empezar a cambiar las decisiones que estoy tomando. Y eso se puede aplicar a todos. O sea, esto que les estoy explicando es como muy por encima y se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Bueno, y finalmente les traigo dos herramientas. Dos herramientas. Una que sería el stop, que es una herramienta que con lo que hemos hablado con mi hermano y todo esto, pues nos surgió el año pasado. Y es súper importante, o sea, como que ayuda muchísimo. Uno, para la toma de decisiones, que es como principalmente para lo que está hecha, pero también nos ayuda a diferenciar esto que les estoy diciendo. Hasta qué punto a lo que yo estoy reaccionando es a la realidad o estoy reaccionando a mi percepción. Entonces, esto consiste en que ustedes escojan una situación. Lo chévere sería aplicarlo en el momento que es, sino que pues les recomiendo que lo practiquen antes, porque entre más uno lo vaya haciendo, más fácil se va creando, más fácil lo voy a hacer en mi cabeza. Pero pues inicialmente háganlo, cojan un cuaderno y van a hacerlo escrito y van a escoger. Entonces van a escoger una situación de pronto que no les gustó tanto, o que no se sintieron tan cómodos, o que sienten que tomaron una mala decisión. Van a escoger esa situación, escriban la situación, toda la situación. Y bueno, entonces aquí vamos a empezar, después de que ya tienen claro esto, vamos a empezar a hacer estas 4 cosas. Vamos a identificar específicamente cuál fue la situación, cuál fue el hecho que sucedió. No lo que yo percibí, no que, por ejemplo, no que mi amigo salió y mi amigo pasó y no me saludó. Tan descarado él, ¿no? No, eso no. El hecho sería, vi a mi amigo que pasó caminando, me miró y siguió. Ya, sin tratar de no ponerle como las emociones que normalmente le impregnamos al pensamiento, y tratar de no ponerle lo que yo creo que pasó. O sea, si ustedes pueden decir, es que yo creo que eso no es el hecho. Ese no es el hecho. Esa es la percepción que tú estás teniendo del hecho. ¿Sí? Pero en este momento queremos es que saques el hecho preciso. O sea, como describe qué fue lo que pasó, tratando de, y si puedes mejor, de sacar esas emociones. Luego vas a mirar el temperamento. El temperamento, por ejemplo, si vas a tomar el temperamento de las personas que estén involucradas en la situación. Entonces, el temperamento súper básico y que siempre va a estar es mi temperamento. ¿Qué estado emocional estaba teniendo yo en ese momento? Porque como ya vimos todo arriba, ese estado emocional me pudo afectar la forma en la que yo estoy percibiendo la realidad. Y entonces puede que lo que me generó incomodidad, lo que me molestó, en realidad yo lo haya estado percibiendo a partir del estado emocional que tengo y no sea lo que haya sucedido. ¿Sí? Y pues si están involucradas también otras personas, pues también mirar el temperamento de esas otras personas, porque pues vamos a empezar a influir en él. Pues va a ser súper importante como que esté en ese concepto que vamos a tener de la realidad, para poder tomar decisiones acertadas. Luego vamos a mirar qué opciones hay. Bueno, entonces, qué opciones de qué pudo haber pasado y de qué puedo hacer. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Sobre todo, opciones de qué puedo hacer.
Entonces él pasó y me miró y siguió, ya, X. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ir y saludarlo, o puedo empezar a preguntarle, ay, oye, ¿por qué no me saludaste? O puedo ignorar lo que sucedió. Todo dependiendo, entonces aquí es donde entra súper importante el temperamento que estemos teniendo, porque no va a ser lo mismo que yo en un estado emocional súper enojada porque supuestamente no me saludó y porque me ignora y bueno, y todo estoy súper enojada, yo le escriba, oye, ¿por qué no me saludaste? Porque no lo voy a hacer calmadamente, voy a hacerlo ya sea intencional o no, voy a hacerlo atacándolo de cierta forma, entonces eso va a generar un comportamiento en él también de defensiva y también eso va a hacer que yo siga atacando. Bueno, sí, es como de ida y venida ese comportamiento. Entonces por eso identificar mucho, al igual que si es al revés, que si yo estaba muy calmada y él pasó, según lo que vi, estaba enojado, entonces por algo no me habrá saludado, ¿no? Porque si yo voy y le reclamo y pues si está enojado pues va a gritarme y bueno, otra vez entramos a ese ida y venida, a ese círculo vicioso. Entonces por eso vamos a mirar cuáles son todas las opciones y cuál es la más acertada dependiendo del temperamento que haya. Y luego está participación. Entonces ya voy a escoger una de las opciones que hay y voy a participar en la realidad. Es súper chévere, me gusta mucho esta herramienta. Y como les digo, la idea es que lo puedan practicar o escribirlo varias veces para que cuando ya se encuentren en una situación lo puedan realizar desde su cabeza. Bueno. Y la otra herramienta, y me pongo triste por eso, entonces tampoco nadie me va a valorar, y entonces refuerza mi pensamiento, entonces nadie me valora y entra en ese círculo vicioso. Y entro en ese círculo vicioso. Pues nunca, súper triste todo el tiempo, todo el día, todo, y quién sabe por cuánto tiempo esté con ese mismo estado emocional, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando yo esté en un pensamiento que me genera un sentimiento que no es de mi agrado, que en ese momento no es como ese sentimiento no me da la energía que necesito para actuar en mi realidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar, no vamos a volver el pensamiento al mismo pensamiento de siempre, vamos a sacar a pensar en cualquier otra cosa. Entonces, si yo estoy pensando es que nadie me valora, bueno, entonces no me voy a quedar en ese pensamiento, sino que voy a pensar, ay, ve, tan bonitas esas matas, o voy a buscar, no sé, comer algo, bueno, no hagan eso porque eso genera ansiedad. Vayan y miren como, ay, ve, tan chévere ese avión, o ay, qué color tan bonito, como un pensamiento súper aleatorio que lo saque totalmente del pensamiento que están haciendo. ¿Sí? Porque si nos quedamos en el pensamiento, sentimiento, pensamiento, o sea, entramos al círculo vicioso y no queremos quedarnos en ese círculo vicioso. ¿Sí? Bueno, yo les traigo esto hasta aquí. Por favor, voy a leer los comentarios. Mientras tanto, ustedes escríbanme si tienen alguna duda, algún comentario y quiero... o si se perdieron algo, por favor, pregúntenlo, que este es el momento de que yo les aclare esto. Listo, voy a ir leyendo los comentarios y vayan diciéndome, bueno, qué piensan, y acuérdense que me van a escribir qué emoción, qué creencia pueden reconocer en el... ¿dónde está eso? ¿Es aquí? ¿Qué creencia pueden reconocer de su estado emocional normalmente? ¿Sí? ¿Qué creencia les está corroborando el estado emocional? Aquí está. ¿Sí? ¿Qué creencia repetitiva puedo identificar relacionada con mi estado emocional cotidiano? ¿Sí? Entonces voy a ir leyendo los comentarios y espero que me escriban muchos más. Entonces, bueno, por aquí, siempre hago que mis pensamientos sean positivos para que fluya mi vida. Esto es muy bueno, o sea, es muy útil como que podamos empezar a pensar, a llevar estos pensamientos positivos, porque vamos a empezar a crear una realidad diferente. Pero también, pues ahorita que dicen que siempre hacen que los pensamientos sean positivos para que fluya mi vida, si empezamos a pensar porque es que esto nos puede generar ansiedad, el tener que pensar todo el tiempo en positivo. Que dejemos claro algo que existe, que me parece que
que todos deberíamos conocer, que es que existe como que todo, como que somos seres holísticos, ¿sí? Y el mundo es un mundo de dualidad. Y así como hay cosas positivas, hay cosas negativas. Y que nada es malo ni bueno por sí mismo. Entonces, sí, es chévere tener pensamientos positivos porque voy a empezar a crear una realidad diferente y puedo empezar a actuar diferente. Pero es que si yo solo estoy pensando positivo porque es que tengo que pensar positivo y no estoy pensando positivo porque en realidad me lo estoy creyendo, que es lo más importante, voy a empezar a generarme ansiedad y voy a empezar también a alejarme de esto que puede ser un poco el pensamiento negativo. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando positivo, se me va a hacer difícil anticipar situaciones que pueden ser retantes, o se me va a hacer difícil expresar sentimientos que me pueden, expresar emociones que me pudieron haber llegado en algún momento y que nunca las dejé liberar. Entonces, como la tristeza o el miedo o la rabia, por estar pensando positivo todo el tiempo, entonces todo el tiempo estoy cortando esa emoción y se me está quedando esa energía acumulada y no la voy a expresar. Entonces, sí, bueno pensar positivo y que podamos polarizar estos pensamientos negativos que tenemos, pero también tenemos que tener mucho cuidado en estar liberando las emociones y en que esto no es como, es que tengo que pensar positivo porque tengo que pensar positivo, no, sino que ustedes puedan encontrar el verdadero valor. Entonces, por eso yo les paso como estas preguntas y no necesariamente hace esta afirmación para poder, no. Hagan estas preguntas porque si ustedes mismos empiezan a encontrar cuáles son las cosas que los pueden llevar a esos pensamientos positivos, pues va a ser mucho más significativo para ustedes y mucho más saludable para su psique. Estrés en estrés en algunos casos y mucha felicidad en otras. Ese es el estado emocional, ¿está bien? Entonces ahí te digo, Brian, que puedas identificar qué creencias son las que te generan el estrés cuando tienes cuando estás en estado de estrés. ¿Cuál es la creencia que estás generando? Entonces, no sé. Normalmente cuando yo genero estrés en mí, la creencia que tengo es que no voy a poder responder a la situación. ¿Sí? Esa es la creencia. No sé tú qué creencia tengas y si la identificas, escríbela, por favor. Buenos días, aquí positiva. Toda la vida ha existido el bullying. Pues sí, ahorita le ponen el nombre de bullying y ahorita como que se habla mucho de eso, pero sí, normalmente, y puede que no lo hagamos intencionalmente. A veces, y pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo en los ambientes familiares, no solamente en los ambientes escolares ni con otras personas. En los ambientes familiares pasa mucho que se pueden decir cosas que pueden afectar, pero que pueden existir cosas que pueden afectar, pero en realidad no, la persona que las dijo no las dijo con esa intención, sino que las dijo porque creyó que estaba haciendo un bien, porque estaba desde su marco referencial, nunca miró el marco referencial del otro. Poder identificar estos marcos referenciales nos ayuda muchísimo con la empatía, ¿sí? Como para saber si estamos usando palabras que pueden ser asertivas, para saber si estamos sumando o restando en el ambiente de otro. Eso también sirve muchísimo. Y sobre todo, también para saber si nos estamos lastimando a nosotros mismos o no. Porque a veces nos decimos cosas y que decimos sí, sí, sí. O sea, como que las ignoramos. Pero en realidad eso nos lastima. Como el que yo justamente, no sé, se me olvidó algo, entonces todo el tiempo me digo, es que a mí se me olvida todo, eso no importa. Ahí me estoy creando una creencia, estoy cada vez fortaleciendo más una creencia que luego va a ser mucho más difícil desligarla. O que yo me diga, o que yo justo se me regó algo y yo diga, es que yo soy muy torpe. Eso también es una creencia que me está lastimando. Y mi entorno también me puede ayudar a fortalecer esa creencia. Entonces que otra persona me diga, ay, no, es que usted, o no, usted no coja eso porque se le puede caer. Eso a mí ya me está creando un concepto de mí misma. Me está ayudando a crear un concepto de mí misma. Y si yo lo fortalezco diciendo sí, pues entonces ya estamos creando toda una forma de estar en el mundo. Entonces, por eso es súper importante como que veamos, uno, cómo le estamos hablando a otros, y dos, qué estamos recibiendo de otros, y si es en serio o no es en serio. Tengamos en cuenta que, y esto lo hablamos la clase anterior, que nuestro cerebro es muy literal. Entonces, como que hacer bromas y todo esto, así nosotros lo digamos en broma, el cerebro no lo entiende así.
Hola Verónica, buenos días. Bueno, la de aquí ya la respondí esta pregunta de si me valoro con lo que tengo y soy mucho me puedo mover con seguridad en el medio que me muevo. Bueno, eso ya lo había leído. Y súper importante la autoestima. El stop, resúmela, recuérdala, bueno. Y el stop sí, se puede pensar en cómo no interpretar lo que otros están haciendo. Bueno, es todo lo que les traía por hoy. Les comparto. Acuérdense que en los comentarios me pueden escribir hashtag próxima clase si quieren decir qué tema podemos trabajar. ¿Ustedes me escucharon lo del stop o no me escucharon lo del stop? Sí, yo creo que lo que te estoy diciendo, Juanse. Ah, ya. Bueno, y el stop pues se resume en que tenemos que ver en qué hecho estamos, o sea, escoges una situación que es la que vas a analizar y ahí vas a identificar el hecho que está pasando, no lo que tú estás percibiendo, vas a identificar el temperamento o estado emocional de las personas involucradas, vas a identificar cuáles son tus opciones de acción y pues vas a llegar a la participación, porque a veces nosotros hacemos todo este proceso pero ni siquiera llegamos a la participación, lo dejamos ahí, decimos, ay sí, podría hacer tal cosa y ya. Entonces, volviendo, nos pueden seguir en Instagram, @caracendo, ahí también nos pueden escribir qué temas desean para la próxima clase o al correo. Y les tengo una super invitación para el día de hoy a las 3 de la tarde, hora Colombia, 3 de la tarde. Vamos a realizar un webinar junto a otro amigo, emprendedor, se llama Cambia tu realidad, un paso a la vez. Vamos a hablar sobre el poder de los hábitos. Pues mi amigo es como una historia súper verídica de cómo te cambian los hábitos, cómo cambian los hábitos tu propia vida. Entonces, ahí les dejo, este sería la página en la que se inscribe